tiene que ver solo con reunir cosas. Aquí hay tiempo, ojo entrenado y mucha paciencia. Personas que recorren ferias, revisan cajas, comparan detalles mínimos y saben esperar. Porque en este mundo encontrar la pieza correcta puede tomar años. También conocen los procesos, los materiales y saben cómo y por qué algo fue hecho de cierta manera. Cuidan lo que encuentran, lo ordenan, lo protegen, ya que algunos de estos objetos han sobrevivido décadas. Este es un grupo muy particular, con un oficio silencioso. Dejemos que sean ellos quienes nos cuenten por qué decidieron ser coleccionistas. A lo largo del tiempo hay quienes han sentido la necesidad de conservar fragmentos del pasado. No buscan objetos aislados, sino momentos, recuerdos que se niegan a desaparecer. Esa pasión los lleva a recorrer mercados de segunda mano, explorar ventas digitales y cruzar ciudades o fronteras en busca de aquello que aún guarda una historia. Las primeras figuras que Patricio Altamirano atesoró llegaron en su infancia, pero fue hace 15 años cuando decidió transformar ese apego en una forma de vida. Desde entonces ha reunido más de 20.000 piezas, cada una con una procedencia y una memoria particular. En mi infancia nunca tuve muchos juguetes y los pocos que tenía yo los iba adquiriendo con un trabajo que yo realizaba con mi papá. Entonces tengo figuras que yo he guardado desde que tengo unos 9, 10 años. Cuando entré a la universidad surgió la necesidad de cubrir un poco los gastos que me causaban los estudios. Comencé ya más a buscar figuras para poder revender y claro que me quedaba con cositas que ya no son tan comunes de ver. ¿Qué características tiene un coleccionista de juguetes? Mucha paciencia, porque hay cositas que no valen tanto. Pueden valer 10 centavos, 20 centavos, pero tú no las encuentras tan fácilmente. Hay colecciones que yo personalmente me he demorado, ¿qué te digo?, unos 4 o 5 años en completar la colección. Bela Lugosi fue un actor que creó el arquetipo del vampiro como nosotros lo conocemos. Como te contaba, a él incluso lo llegan a enterrar con su traje de Drácula. Esta colección es una colección de Universal de los años 70. La conseguí en un mercado de pulgas en la ciudad de Riobamba, si mal no recuerdo. Tengo figuritas de caucho desde los años 60, 70. Esta es una figurita Bartoplas, es del gordo y el flaco. Tengo figuritas de caucho como esta, que es la mascota del Mundial Argentina del 78, que es muy valiosa y es sumamente difícil de conseguir. La particularidad de este disco es que tiene la ilustración en el disco. Tengo loncheras desde los años 70 en adelante. Lo más complicado de tener de las loncheras son los termos, porque los termos siempre se lavaban con lustre y las ilustraciones quedaban arruinadas. Su formación como licenciado en restauración y museología le permitió comprenderlas desde otro lugar. Las conserva, las repara y les devuelve sentido cuando el tiempo ha dejado marcas visibles. La mayoría de mi público y de mis clientes son personas adultos jóvenes que tuvieron la afición de tener cierta figura en su infancia y no lo pudieron hacer. Hace no mucho me llegó un He-Man. Era un He-Man que se llamaba Laser Light. Era un He-Man hecho en Italia en 1987. La particularidad de ese He-Man es que tenía la cabeza de Iván Drago, del personaje que se pelea con Rocky. Si yo hubiese tenido ese He-Man en perfecto estado, ese He-Man pasaba de los $1,000. Me faltó la espada y un accesorio más. Y por ese faltante yo lo vendí en alrededor de $250. Este es el Nintendo americano, este salió mucho antes en Japón. La gran diferencia de ellos es que el público japonés lo hacía mucho más pequeño todo, mucho más compacto, mucho más práctico. Entonces los cartuchos de él son así chiquitos y la consola es mucho más chiquita que la que nos llegó a nosotros. Tengo el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, tengo los GameCube que está acá. Este es un plug and play de Atari. Lo curioso de este es que tú aquí le pones pilas y lo conectas a la televisión directamente y tiene los juegos incorporados. Lo que más me aficiona a mí son las miniaturas. Tengo hipopótamos, tengo lagartos, pingüinos, aquí hay fantasmas, aquí hay un nacimiento. Un poquito por acá tengo una fila de novitas. Tengo un mundo de locuras de figuritas de cositas chiquitas. Quien se adentra en el coleccionismo aprende a observar con detenimiento. La autenticidad se reconoce en los detalles, en los materiales, en el estado de conservación. Estas figuras son de los años 90. Te salía la Betty y te salía su mascota, el brincosaurio. La Vilma con un tocadiscos, con un Walkman de su época, pero te la puedes encontrar pelada sin nada. El accesorio es sumamente difícil de encontrar. A Ricardo Cheguano lo conocimos en TikTok.
donde documenta los recorridos que ha debido emprender para encontrar esa figura que aún falta en su colección. En sus videos aparecen ferias de segunda mano, foros digitales, viajes a distintas ciudades y acuerdos sellados mediante el trueque. Hay figuras que las encuentras en un excelente estado, figuras de los 70, de los años 80. Entonces también hay una historia atrás de cada persona que la tuvo guardando y cómo la atesoró para que algún momento llegara a mis manos, ¿no? Se dice que son joyas de la arqueología moderna, ¿no? La serie de los Transformers se estrenó en el año 1985. Entonces esas figuritas salieron alrededor del 86, hasta el 87 se vendieron. Yo creo que todos los niños que crecimos en los 90 tuvimos alguna vez esta espadita. Lo bonito de estas también es que hay figuras como esta de acá. En el piecito dice Made in Hong Kong. Todas las figuras que son hechas en Hong Kong se fabricaron máximo hasta el año 82. Esta es la que se hizo aquí utilizando el mismo molde. Se puede ver la variante de color. Se utiliza el mismo molde para hacer la figura bootleg, que es piratería. O piñatería también a veces, ¿no? Cuando se le pregunta por el costo de sus colecciones, sostiene que el dinero no es importante. La motivación que lo impulsa es la de recuperar un tesoro perdido y devolverlo al presente. He encontrado lugares en las ferias de pulgas. A lo mejor la gente también a veces no sabe de juguetes. He encontrado joyitas que me venden un lotecito tal vez en $2 y cada pieza llega a valer tal vez $15, ¿no? Obviamente en el mundo del coleccionismo hay Hot Wheels que llegan a valer hasta $150,000, ¿no? Hay de esos, hay figuras de Master, de los Amos del Universo que llegan a superar los $2,000, los $3,000 cada figura, por su rareza y por variantes de color y todo eso. Con la que yo empecé todo, esta figura de Goku, de Dragon Ball de la Super Battle Collection. Estas son de los Amos del Universo. Este es Cobra Khan, es una figura que obviamente representa una cobra y escupía el agua como si fuera veneno, que era para jugarlo de ese tiempo, ¿no? Este de aquí es el Skeletor. Este tiene la función de la batalla de daño. Tú le dabas el golpe y cambiaba, dabas otro golpe y volvía a tener el golpe de daño. Estas son de los Caballeros Dorados, Caballeros del Zodiaco. Esas yo las tuve desde niño, están completas. Puede que se vea que falten piezas, pero son las piezas que más fácil se pierden, entonces las tengo guardadas, ¿no? Entonces yo creo que también tiene ese valor intrínseco, ese valor emocional. Recordar ese tiempo con lo que salíamos a jugar con nuestros amiguitos, no teníamos las responsabilidades de hoy. Pero el mundo del coleccionismo no se limita a los juguetes. En 2018, una subasta inesperada captó la atención internacional. En Stack's Bowers apareció una moneda ecuatoriana de 8 escudos de oro, cuya relevancia iba más allá de su excelente estado de conservación. Su historia la vinculaba con Moby Dick, la novela de Herman Melville. La moneda acuñada en 1844 con la imagen de Simón Bolívar había desaparecido durante décadas, hasta reaparecer en Estados Unidos en 1920. Casi un siglo después, en la subasta alcanzó un valor cercano a los $500,000. El hobby de la numismática es como llamado el hobby de los reyes. Las grandes colecciones fueron hechas por monarcas o reyes que tenían muchísima cantidad de dinero y que les permitía buscar monedas de todo el mundo en realidad. A nivel internacional se mueven millones de dólares en piezas obviamente que son únicas o que son buscadas por coleccionistas. Quienes se dedican a la numismática sueñan con hallazgos de ese calibre. Entre ellos está Cristian Molina, fundador de una comunidad dedicada a rastrear monedas y billetes raros en distintas partes del mundo. Su interés comenzó de manera fortuita, a partir de un descubrimiento en la antigua casa de su bisabuela. Esta fue la bolsita que mi bisabuela encontramos cuando falleció. Entonces estas monedas, más que el valor económico, realmente es el recuerdo que me da de ella, ¿no? Y lo que me impulsó a completar esta colección. Bueno, seguramente es muy difícil determinar porque cada una tiene un valor especial, pero ¿cuál crees tú que es la más especial o la más valiosa que tú tienes? Me encanta el billete de 1000 sucres con diseño de la mujer. Este es como el santo grial de muchos coleccionistas, por lo raro que es, por lo escaso que es y también por lo valioso. Este es el billete que se le denomina como sábana de 1000 sucres. Tiene la musa de las telecomunicaciones y en el reverso tiene el escudo del Ecuador. Hoy en cada rincón de su hogar, Cristian atesora cientos de monedas y billetes de distintos países, pero su corazón pertenece a las ecuatorianas.
Tanto es su amor por este hobby que dejó sus negocios para entregarse por completo a esta pasión. A partir de la pandemia, yo tomé la decisión de cerrar, yo tenía unos restaurantes, y dedicarme 100% a esto que es mi hobby, mi vida y mi pasión realmente. El Ecuador realmente no ha tenido un grupo de coleccionistas que se reúna como en otros países. Entonces tuve la suerte de asistir a la convención de Cartagena. Esta convención la hacen cada 2 años, es de historiadores y de numismáticos a nivel de Latinoamérica. Entonces, claro, eso me abrió los ojos y me permitió ver que en todo el mundo se organizan ferias, convenciones, donde hay mucha gente interesada. Entonces decidí, ¿por qué no hacerlo en el Ecuador? Y actualmente organizamos las convenciones y ferias de coleccionismo, no solamente del tema monedas y billetes, sino cada vez abarcamos a otros grupos de colección. Las monedas y los billetes del Ecuador evocan recuerdos en quienes los usaron alguna vez. Para las generaciones nacidas en el siglo XXI, el sucre es apenas una historia heredada. Durante 116 años acompañó la vida cotidiana del país y se convirtió en un símbolo de identidad. Aquí tenemos billetes que eran de 50.000 sucres. Esto significaba ya cuando hubo la transición al dólar, $2. Pero, por ejemplo, ¿cómo logras tener esta cantidad de billetes y cuánto significa toda esta cantidad de billetes juntos? Esto al cambio eran $200. Actualmente este fajo está valorado entre $350 y $400, que no es mucho por ser 25 años. Pero si hacemos la relación, por ejemplo, el fajo de 500 sucres, cada billete vendría a ser 2 centavos de dólar. Este fajo costaría $2. Actualmente este fajo está valorado en $300 aproximadamente. ¿Y quién podía tener esa cantidad de billetes sin haberlos cambiado en ese momento que hubo una crisis económica muy alta? Hay varias historias. Mucha gente se olvidó que tenía, eran los ahorros de toda su vida que tenía guardado bajo el colchón. Mucha gente del campo no pudo cambiar. Cada moneda, cada billete tiene su historia realmente. Nosotros aquí vemos a un ícono ecuatoriano, Jefferson Pérez, por ejemplo. Sí, esta moneda salió conmemorando la medalla de oro que Jefferson consiguió, ¿sí? Lo característico de esta pieza es que el Banco Central hizo un lanzamiento de únicamente 100 monedas. El día que salió a la venta, las piezas se agotaron. Y en su momento salió a la venta en 336. Actualmente esta pieza puede estar rondeando los $1.500. Hoy, impulsados por la nostalgia, miles de coleccionistas buscan en redes sociales pistas que los conduzcan a piezas únicas. Cada objeto rescatado del olvido establece un vínculo con el pasado. En manos atentas, esas piezas continúan contando historias que se resisten a desaparecer.